de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. La palabra de Dios dice lo siguiente, 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Como hemos anunciado, por 3 domingos estaremos viendo en la palabra de Dios la enseñanza sobre qué es el Evangelio, y lo haremos ciertamente de forma resumida por el tiempo. Al día de hoy hay personas que puedan tener nociones del Evangelio o conceptos errados del Evangelio. Hay quienes puedan tener conceptos bíblicos, pero no han profundizado en esas verdades de las Escrituras. Hay quienes pueden ver el Evangelio de forma pragmática, pero sacrifican el fundamento de la palabra de Dios. Y hermanos, es mi oración que en estos 3 domingos el Señor, como iglesia, como familia espiritual, nos permita profundizar en esa doctrina de tal manera que esto pueda llevarle honra y gloria al Señor de nuestras vidas y podamos proclamar el Evangelio con fidelidad a un mundo perdido. Veamos algunas menciones sobre el Evangelio. Marcos 1:1 dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:14, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y al ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Qué es el Evangelio? Notemos en primer lugar que en los versículos que hemos leído hace un momento, todos hablan que es un mensaje que proviene de Dios y no del hombre. Escucha, por favor, esto: Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios y del reino, Evangelio de la gracia, el Evangelio eterno. Otra declaración que podemos ver en las Escrituras que habla de forma contundente la proveniencia del Evangelio, lo encontramos en 1 Timoteo 1:11. Mira lo que dice la Biblia acá: según el glorioso Evangelio del Dios bendito. El Evangelio proviene de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, recuerdan cuando escribió la carta a las iglesias de Galacia, pudo decir: no hay otro evangelio, y aquel que anunciare otro evangelio que el que la Biblia enseña sea anatema. ¿Qué es el evangelio? Una definición corta es que significa literalmente un buen mensaje o buenas nuevas. De manera específica, el evangelio habla acerca de Jesucristo el Salvador, el único camino de salvación. Por cierto, el Evangelio no es un buen consejo que yo pueda dar. Si alguien, una persona, un amigo, un familiar te dice: dame un consejo para ver cómo debo criar a mis hijos o cómo debo llevar el matrimonio, tú eres cristiano y cristiana y le das un buen consejo de la palabra de Dios, ese buen consejo no es el Evangelio. Tampoco es mi testimonio personal de lo que yo pueda contar a otros cómo es que vine a Cristo. El Evangelio son las noticias de lo que Jesucristo hizo para restablecer nuestra relación con Dios. Cristo es el centro del Evangelio.
Cristo es la sustancia del evangelio, de la gracia para el hombre perdido. Mira cómo Pablo lo resume de una manera extraordinaria. Hemos leído al inicio, nótalo, porque primeramente os he enseñado. Nota, por favor, de que Pablo está hablando de una enseñanza de primera importancia. Pablo dice, primeramente os he enseñado. La enseñanza del evangelio es fundamental para la iglesia. Primeramente os he enseñado sobre lo que asimismo recibí, eso fue por revelación divina a Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es una maravillosa síntesis que apunta a Cristo como el centro del Evangelio, como la sustancia del Evangelio. Nótalo, Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día. Cristo es el centro del mensaje. Cristo es la sustancia del Evangelio, conforme a las Escrituras. Y en cada una de estas enseñanzas vamos a encontrar grandes doctrinas que la palabra de Dios enseña. Fueron el apóstol Pablo, al ver justamente esas grandes doctrinas, grandiosas doctrinas, es que en Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo va a decir, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A partir de aquí, Pablo comienza a profundizar las doctrinas del evangelio. Dicho de otra manera, es que mientras en 1 Corintios capítulo 15 el apóstol sintetiza el evangelio, en la carta a los romanos Pablo va a dar su exposición más sistemática sobre el evangelio. Mientras en 1 Corintios lo vemos de manera resumida, en Romanos Pablo va a desglosar las grandes doctrinas del evangelio. Y de hecho, vamos a poder proclamar el evangelio con fidelidad, con convicción, en la medida que esas doctrinas se vayan interiorizando, profundizando en nuestras vidas, de tal manera que podamos darle gloria a Dios por esa enseñanza de su palabra. Mira un versículo más, Efesios 2:4 dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Aquí están las doctrinas del evangelio, las abundantes riquezas de su gracia. ¿Qué es el evangelio? Es la buena noticia acerca de Cristo el Salvador. El evangelio es Cristo mismo. Por eso recuerdas un pasaje muy conocido, Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. Ese es Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Ese es Cristo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. El evangelio es acerca de Cristo el Salvador. Pero nota en segundo lugar que el evangelio de salvación inicia con una mala noticia. Esto es exactamente lo que el apóstol Pablo está argumentando cuando empezó, ¿recuerdas Romanos 1:16? Lo hemos leído, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y después Pablo comienza a desglosar esas verdades del evangelio. El versículo 16 lo hemos leído. Ahora mira lo que dice el versículo 18. Romanos 1:18. Dice así.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nótalo, por favor. El Evangelio es presentado primero con la mala noticia de que Dios está airado con el pecado del hombre. Y el apóstol Pablo, sin rodeo alguno, presenta de manera clara, directa, contundente, que toda la raza humana está viviendo en impiedad, en injusticia. La raza humana está caída, está atada al pecado. El hombre ama su pecado. Esta es una mala noticia que trae el juicio de Dios. Recuerda lo que hemos leído. La ira de Dios se revela desde el cielo contra. Trae el juicio de Dios. Más adelante Pablo va a declarar, recuerda versículos tan conocidos para muchos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, el hombre está bajo juicio. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte espiritual, muerte. Hay juicio de parte de Dios. El Evangelio, querido hermano y hermana, anuncia la mala noticia de la condición humana frente a un Dios santo que está airado con el pecador que peca. Y quiero que escuchen bien esto. Hermanos, no existe esta combinación que se dice tantas veces de que Dios aborrece el pecado, pero que ama al pecador. Porque la condenación que la Biblia dice que es en el infierno, no va el pecado. A la condenación eterna, dice la Biblia, que va el pecador. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios no es una explosión sentimental de Dios que de pronto irrumpe y explosiona. No. La ira de Dios podríamos definirla como la justa decisión de un Dios que es santo y que ve que el hombre peca y se rebela contra él, de tal manera que ahí está la ira de Dios. Mira lo que dice el Salmo capítulo 7, versículo 11, dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, ese es el inconverso, todos los días. Dios ama. Por cierto que Dios ama. Dios ama intensamente, un amor que no podemos comprender nosotros, pero el amor de Dios está contemplado dentro de todo el cuadro de la redención y no podemos enseñarlo aisladamente sin entender la ira de Dios. El Evangelio no empieza por decirle a la gente que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. No, eso no significa nada desde el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, de manera intencional, va a mostrar el mayor problema que tiene todo hombre y mujer en toda la raza humana, y ese es el pecado. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio público, Él empezó predicando, el mismo Señor Jesucristo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentíos de qué? Justamente de ese pecado que nos condena. Y entonces el apóstol Pablo, en esa argumentación y sustentación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, en el capítulo 3 de Romanos, no va a dejar ningún espacio para que el hombre pueda escabullirse de esta verdad. Nótalo por favor ahora en Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice así: que pues
¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo le está diciendo a la iglesia ahí que se reunía en Roma que nosotros los creyentes somos mejores que el perdido. Por supuesto que no. ¿Qué somos aquellos que hemos degustado de la gracia de Dios? Somos pecadores redimidos. Un predicador decía que un creyente es un mendigo entregando el pan de vida a otro mendigo. Un creyente es un mendigo redimido que le entrega el evangelio de salvación a un pecador no arrepentido. Y Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, dice, puesto en evidencia, significa eso, a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y escucha bien eso, amado hermano y hermana, porque no habrá manera que como iglesia de Cristo prediquemos debidamente el evangelio de salvación si bíblicamente primero no explicamos las malas noticias de que el hombre es pecador y está bajo condenación. Y ahí creo que cuando varios cristianos evaden su responsabilidad frente a Dios mismo. Claro, porque no quieren meterse en problemas con la gente, no quieren caer mal a las personas y decirles que son pecadores. De alguna manera, aún el creyente quiere presentarse de manera más agradable a aquel que necesita de Cristo. Y entonces, lo que hace el creyente es saltar esta parte que las Escrituras enseñan en cuanto a la condición humana. Pero será imposible que si amas realmente a Cristo y al perdido, puedas evadir esta parte de las Escrituras y quieras anunciar fielmente al Salvador. Al Salvador. ¿Salvador de qué? Es el Salvador de los pecados que condenan al hombre. El hombre, por cierto, de forma astuta quiere esquivar esta responsabilidad frente a un Dios santo. Algunos se comparan con otros que tienen una maldad más evidente para tratar de salir de alguna manera airosos de esa comparación. Otros no aceptan pecados en su vida, otros no llaman pecado lo que la Biblia llama pecado, y otros se escudan detrás de alguna buena acción para pretender presentarse mejor delante de Dios. Pero aún esa buena acción que no lleva la gloria a Dios y que lleva para un beneficio personal y la gloria al hombre, se convierte en un pecado, por cuanto no lleva la gloria y la exaltación al Señor. El profeta Isaías en su tiempo cuando predicó lo va a mostrar de una manera tan clara. Miren Isaías 64:6, dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Qué tal predicación del profeta? Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Lo que el profeta Isaías le está diciendo a la sociedad de aquel entonces, una sociedad religiosa, le está diciendo lo mejorcito que ustedes puedan poner delante del Dios que es santo, aún esas buenas acciones, según Dios, son como un trapo de inmundicia. Aquí la palabra inmundicia es una palabra muy fuerte en el hebreo. Significa algo nauseabundo. ¿Te imaginas un trapo nauseabundo, apestoso, que huele muy mal y muy mal? ¿Sabes por qué? Porque el hombre tiende a verse y presentarse como bueno.
El hombre intenta sacar su mejor carta de presentación delante de Dios. Algunos han refinado su manera de disimular el pecado. Otros pecan abiertamente, habiendo perdido todo tipo de vergüenza frente a su pecado. Cualquiera que sea la vivencia del hombre, sea que disimule su pecado o sea que lo realice abiertamente, la Biblia dice por igual, todos, es que el hombre ama su pecado. Mira lo que dice Romanos 1:32, dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, Pablo da una lista ahí de pecados del inconverso, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El hombre ama su pecado. De tal manera que el Evangelio empieza con un veredicto de culpabilidad y juicio a toda la humanidad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios está airado con el pecador. Juan 3:36 dice, Cristo dijo esto, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, se refiere a Cristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí es donde tenemos que pensar en lo siguiente. A veces cuando tú preguntas a una persona, ¿cómo te convertiste a Cristo? ¿Cómo viniste a Cristo? Y usualmente las respuestas son que estaba pasando un tiempo de crisis familiar, o estaba teniendo una crisis financiera, o una enfermedad grave, y entonces eso me llevó a Cristo. Ciertamente el Señor usa cualquier tipo de crisis humanas para mover el corazón del inconverso, pero llega el momento que cuando esa persona escucha el evangelio de salvación, tiene que ser convencido de su pecaminosidad delante de Dios. Si una persona no ha reconocido su pecado delante de un Dios santo, es que no ha entendido el evangelio. El evangelio de salvación inicia con una mala noticia. Pero en tercer lugar, el evangelio de salvación confronta el corazón humano. Porque Romanos 3:10, nota, lo dice así, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Creo que para nadie es primera noticia que vivimos en una cultura que incentiva que la conciencia esté silenciada frente a la palabra de Dios, que el hombre practique su pecado favorito y que lo haga como que pues así es la vida. Lamentablemente la iglesia contemporánea hoy en día en muchas partes del mundo se ha adaptado también a esa cultura y entonces ahora la iglesia no incomoda a aquel que está perdido en sus delitos y pecados. Presenta un evangelio calmaconciencias que finalmente no es el evangelio. La palabra de Dios, como en los tiempos de Pablo al día de hoy, lo que va a hacer es desnudar el corazón pecaminoso del hombre. No le va a dejar ninguna escapatoria de tal manera que intente barajar su condición de pecado. Y entonces Pablo dice en el versículo 10, como está escrito, de los Salmos trajo esto, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nótalo, es concluyente, no hay. La doctrina bíblica sobre la depravación total del hombre va a enseñar de que el pecado ha afectado hasta la parte más interna del ser humano, hasta la médula más profunda del ser humano, de tal manera que todos los pensamientos, deseos, sentimientos, todo lo que hay en el hombre están afectados por el pecado.
y que lo lleva a una incapacidad de buscar al Dios de la Biblia para salvación. ¿Me has escuchado decir esto antes seguramente? Si tú tienes a una paloma y a una ave de rapiña, y al ave de rapiña le pones carroña o carnecita ahí, y el maicito de la paloma, el ave de rapiña, ¿qué va a querer comer? Esa carroña. ¿Por qué? Porque su naturaleza le lleva a comer eso. No hay manera que el ave de rapiña cambie sus deseos, sus intenciones. No hay manera que esa ave de rapiña anhele, desee, quiera, busque comer maíz. Porque su naturaleza le lleva a comer esa carroña. La única manera que esa ave de rapiña desee comer el maíz es que su naturaleza sea palomizada, digámoslo así. De tal manera que ahora anhele y desee comer ese maíz. La naturaleza del hombre está corrompida hasta lo más profundo de su ser, afectada totalmente. No hay manera de que el hombre desee, anhele, quiera buscar al Dios de la Biblia. La depravación total del hombre no se refiere a cuán profundo el hombre pueda caer en pecado, aun cuando cae profundamente en pecado, sino que habla que el ser humano está afectado totalmente por el pecado, de tal manera de que el hombre es incapaz de buscar a Dios. En otras palabras, el hombre no solo se rebela constantemente contra Dios, sino que también es alguien que no quiere cambiar, ni puede cambiar la condición en la que se encuentra, porque su naturaleza necesita ser transformada por el Evangelio de salvación. Mira lo que dice Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne, esas son todas las buenas intenciones, entre comillas, digo, que el hombre pueda pretender tener, pero son designios de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. De tal manera que cuando hay cristianos que dicen algo similar a esto, esa persona es buena, solo le falta convertirse. Es que no han entendido lo serio de la afectación del pecado en la vida humana. Y tengamos presente que cuando alguien dice que está buscando al Dios de la Biblia en su palabra, es que Dios está trabajando ya en ese corazón. Mira lo que dijo Jesús en Juan 6:44. Dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Mira Juan 6:65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y nota ahora que Pablo reafirma lo que acaba de decir en Romanos 3:10 y 11. Porque en el versículo 12 ahora Pablo dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La pregunta es, ¿frente a qué el hombre se ha desviado? ¿Frente a qué el hombre se ha hecho inútil? ¿Frente a qué el hombre no ha hecho lo bueno? ¿Frente a qué? Y es frente a la ley moral y santa de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios, Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? La ley de Dios, su palabra. De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora mira versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley santa y moral de Dios me muestra con claridad del cielo mi pecaminosidad. La ley
de Dios es como un espejo celestial que muestra todas mis imperfecciones, para que una persona pueda ver la maravillosa gracia de Dios que salva. Esa persona debe ser confrontado primero con las exigencias santas y perfectas de la ley de Dios. Ninguna persona va a poder comprender la grandeza del amor de Dios para su vida hasta que sepa algo del enfado de Dios a causa del hecho de no haber obedecido esa ley perfectamente. Si yo me comparo con otro pecador, según mi valla de juicio y de valores, puede hacer que salga algo airoso de lo que yo quiera destacar de mi vida. Pero frente a la ley de Dios es imposible. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La ley santa de Dios confronta el corazón del hombre. Miren cómo Pablo lo expresa ahora. En el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. ¿Te imaginas un sepulcro abierto? O sea, apesta. Las palabras del hombre así son, hieden como de pecado. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Nótalo, las palabras engañosas son mortales. Su boca está llena de maldición y de amargura. Claro, lo que la boca expresa es lo que hay aquí en el corazón. Hay resentimiento, amargura, ira, maldición. Esa es la boca. ¿Has pecado alguna vez con tu boca? No hay escapatoria. Has quebrantado la ley santa de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, imagínate que tú pudieras guardar toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Quebrantaste un mandamiento, te haces culpable de todos los mandamientos. Cuando uno lee esto, uno podría pensar, hasta aquí es suficiente. El veredicto divino nos muestra nuestra pecaminosidad, pero Pablo ahora sigue argumentando, y por si hubiera sido poco lo anterior, entonces ahora muestra otros detalles de la rebeldía humana y enfatiza el porqué de todo. ¿Por qué no hay justo ni en uno? Todos se desviaron, sepulcro abierto su boca. El porqué de todo esto. Y mira lo que dice el versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Esa es violencia hasta el asesinato, violencia en el corazón que termina en el asesinato. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Cómo éramos antes de abrazar el evangelio de salvación? Así estábamos, quebrantados, desventurados. No conocieron camino de paz, dice la Biblia. El profeta Isaías va a decir, no hay Dios, no hay paz para el impío, dice el Señor. Ahora, ¿cuál es la razón de todo esto? El texto dice, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es porque el hombre no puede, ni quiere buscar a Dios. No hay escapatoria. El hombre es pecador frente a un Dios santo con una ley santa. El veredicto divino deja al hombre sin posibilidad de apelación. Nadie puede levantar la mano delante de Dios y decirle, Señor, pero no. Romanos 3:19 dice, a los que están bajo la ley, todos nosotros, para que toda boca se cierre, no hay apelación. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No hay apelación. Frente a este veredicto divino, se levanta la cruz de Cristo, donde el Hijo de Dios vino a morir por el pecador, para que haya salvación por pura gracia, donde la sangre de Jesucristo, el Cordero inmolado, puede limpiar y perdonar los pecados a todo aquel
que está imposibilitado de salvarse a sí mismo, pero que el Dios de los cielos se hizo hombre para venir a salvar lo que se había perdido. ¿Y sabes cómo le llama eso la Biblia? Le llama gracia inmerecida. Que un Dios que, viendo mi desgracia del pecado, y viendo que no hay justo ni aun uno, ni siquiera uno, todos se desviaron, todos han hecho inútiles, Dios decidió rescatarme por el puro afecto de su voluntad. Y manda a todos los hombres, manda que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo el Salvador, que es el centro del Evangelio y es la sustancia del Evangelio. Es Cristo que salva. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, mira este precioso versículo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, eso significa imposibilitados de salvarnos a nosotros mismos, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Glorioso evangelio que vino a salvar al que se había perdido. Cuando uno comienza a ver el evangelio de la gracia desde la mirada de Dios, entonces ahora puede ver uno la maravillosa sustitución de Cristo en la cruz. El texto dice que Cristo murió por nosotros. El Hijo de Dios, el justo, murió por el injusto. El santo por el pecador. El inocente por el culpable. Y al derramar su sangre en la cruz dio la posibilidad para que todo ser humano se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo. Y entonces la iglesia de Cristo puede anunciar este evangelio glorioso porque es poder de Dios para salvación. Querido hermano y hermana, cuando tú anuncias el evangelio eterno, tal como Dios lo ha puesto en su palabra, el poder de Dios actúa para salvación, añadiendo a su iglesia a aquellos a quienes el mismo Padre está trayéndolos hacia el Hijo. Un veredicto divino nos deja sin escapatoria y una sustitución divina. Cristo murió por nosotros. Nos da la esperanza de abrazar el evangelio para perdón de nuestros pecados y tener vida eterna en Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio condensado con innumerables doctrinas maravillosas, el cual el creyente tiene que metabolizar en su vida para que cuando lo anuncie y lo predique, lo haga con fidelidad y convicción a un mundo necesitado de Jesucristo, el Salvador. El tema de hoy día es ¿qué es el evangelio? Un veredicto divino. El próximo domingo vamos a ver qué es el evangelio y estaremos profundizando en cuanto a la sustitución divina. ¿Eres convertido a Cristo? ¿Eres de Cristo? ¿Has reconocido tus pecados delante de un Dios santo? Puedes hacerlo ahora. Arrepiéntate de tus pecados. Cree en Cristo. Abraza el evangelio de salvación.